3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence start. Wanna Geeks. El poder reside donde los hombres creen que reside. Es un truco, una sombra en la pared. Y un hombre, aunque sea pequeño, puede proyectar una sombra muy larga. Esta es una frase dicha por Lord Varys de Game of Thrones y me parece que ejemplifica muy bien lo que significa Game of Thrones y de lo que está lleno, ¿no? Y hoy estamos hablando de Game of Thrones a propósito del lanzamiento de la nueva serie House of Dragon que acaba de salir en HBO. Y para hablar de ello nos acompaña el lector, escritor, tallerista y comunicólogo Ezra Alcázar. Es un honor tenerte aquí, Ezra. Un mero chambitas de las letras, feliz de volver a Westeros con ustedes. Sí, algunos dicen que es como que nos gusta hacernos mucho daño, ¿no? Regresar a Game of Thrones. Y también siempre nos acompaña Joaco, agradecer por los análisis y la profundidad que le da siempre a Wanna Geeks. ¿Cómo estás, Joaco? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias a ustedes por tolerarme y escucharme. No, gracias por tus aportaciones. Y antes de entrar de lleno y preguntarles qué tal la nueva serie, que se ha estrenado un capítulo, quisiera dar un poco de contexto porque Game of Thrones sí, en la última década pues reventó, ¿no? Todos estos términos de audiovisuales y las plataformas y la televisión, pero en realidad yo me acuerdo de que desde muy niño escuchaba por ahí a este grupo de geeks y este grupo de personas como ya muy atrapadas en juegos de mesa y todos estos rollos, que había algo maravilloso que se llamaba Game of Thrones, y es que George R. Martin empieza a escribir Game of Thrones en el 93 y Canción de Hielo y Fuego, que es como realmente se llama su libro, el primer libro, sale en el 96 y a partir de ahí sigue la historia alimentándose y también no nada más de forma consecutiva, sino también con miles de spin-offs. Y bueno, uno de los spin-offs es House of the Dragon, que comienza como libro en el 2018 y ahora llega con la información de los Targaryen, con el legado de los Targaryen. Es decir, esta serie es 300 años antes de que ocurriera lo que vemos en la serie que todos amamos, la original Game of Thrones. Y ahora vámonos de lleno. A ver, Ezra, dime, ¿qué te pareció esta nueva serie? Yo creo que como todos teníamos esta duda de si íbamos a volver o no al universo que nos había creado George R.R. Martin y HBO para Westeros, para el mundo de Game of Thrones. Estábamos medio reticentes, pero debo aceptar que llevo como 5 días que volví a ponerme a ver todas las temporadas. Ya te gusta el dolor. Claro, me gusta sufrir, me gusta recordar, y además porque HBO las subió a su plataforma en 4K, entonces era una forma de recuperar algo y prepararse para lo que venía, y sí me emocioné, y este primer capítulo me gustó. No sé, quiero entrar todavía en los detalles, en los posibles spoilers, pero desde un inicio podríamos decir, el capítulo está dirigido por el mismo director que hizo La Batalla de los Bastardos, ¿no? Que eso ya nos puede dar una idea de cómo iba a ser de bien hecho. Me parece que es muy bello el primer capítulo, que La además Batalla de los Bastardos es la gloria de la televisión. Es de los mejores capítulos de Game of Thrones y creo que lo estamos viendo todo el tiempo en este primer episodio. ¡Ay! Recurren a cositas que ya habíamos visto en la serie original y que pues para quienes somos amantes de ese universo a fuerzas nos aprietan un poquito el corazón. Eso son fuertes palabras, ¿eh? Es un primer capítulo también. Sí, puede todavía ser un desastre. Pero a ver, dime, Joaquín, ¿tú qué opinas? Esas palabras que dice Ezra son alentadoras. Quisiera escuchar, llénanos también de esperanza, Joaquín. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con Ezra en todo esto, porque voy a citar una frase de los libros: los planes son como la fruta, tienen que madurar. Entonces, me parece que la experiencia previa, y sobre todo porque
terminó en decepción. Game of Thrones va a pasar a la historia como algo que fue arruinado por su final, quizá como el mejor ejemplo de algo que fue arruinado por su final, y tiene que ver con que los libros no se han escrito. Winds of Winter lleva en el escritorio por lo menos 10 años. Entonces, los fans, por supuesto, hay algunos muy enojados por eso, pero no vamos a ver el final de esta saga hasta dentro de mucho tiempo. Tengo que decir que Ojalá además... no se nos muera George R.R. Martin, o sea... Yo creo que no, espero que no, pero sí puede ser. Entonces yo creo que sí va a ser una serie... Va por lo menos a abrir las expectativas de que algo mejor vaya a suceder. Este libro ya está escrito de principio a fin y no es una canción de hielo y fuego. Este sí es un Juego de Tronos hecho y derecho. Esta es la lucha por el poder, un problema de sucesión y de legitimidad en donde los hermanos se tornan en contra de hermanos en una lucha por el trono de hierro. Aquí no hay un trasfondo mágico no hay nada trascendental pasando en el fondo, por lo menos no lo hay en el libro, pero viendo el primer capítulo y viendo sobre todo la escena de las escenas finales en el episodio, nos recuerdan los creadores de la serie que estamos hablando de seres mágicos y que estamos hablando de un futuro trascendental que supera todas las luchas por el poder. Oye, Juac, dijiste un montón de cosas interesantes, pero hay algo que es muy importante y de verdad quiero yo resaltarlo. A diferencia de la serie anterior, aquí ya está escrito todo lo que se supone que veríamos. Y esto es importante porque a mí me pareció muy claro, o sea, quiero escucharlos ustedes, en qué momento ya no estaba escrito. O sea, me parece que la serie para mí sí se me cae y se empieza a basar en eso que fue un complemento a lo que era maravilloso, que era la historia, y para mí el CGI y todas estas formas impecables de técnicas de filmar fue un complemento, y sin los libros de George R. Martin me parece que ya eran el centro, y tarde o temprano se les iba a caer, y es un hecho. El final de la serie me parece que es lo insoportable de que una obra solo se base en CGI y en la técnica sin el corazón, ¿no? ¿O qué opinan ustedes de esto? Pero, ¿qué final de algo tan entrañable nos parece bueno? A ver, tendríamos que empezar por eso, ¿no? Yo creo que sí hay un problema por la falta de esa mano de Martin, claro, para crear el universo, ¿no? Que sí hay una pérdida, pero creo que también somos demasiado severos. Y somos demasiado severos porque a lo mejor estábamos esperando algo que solamente estaba en nuestras cabezas. Y un error de que nos hayamos ido más con la serie que con los libros. Que hayamos llegado a ser fans tardíos, tal vez, claro, ¿no? Claro, seguramente quienes fueron fans desde los jóvenes 2000s tendrán otra idea, ¿no? Pero yo podría, o algunos podríamos decir lo mismo, no sé, de Los Soprano, ¿no? Los Soprano es increíble. Del final, yo no estoy de acuerdo y mejor en fin, ese tipo de cosas pasan, pero acá lo que estamos viendo, ¿no? Y que es interesante es, ya está escrito, ya sabemos cuál es la historia interesante que vendrá después, que es para la que están preparando a nuestra posible reina actualmente, ¿no? Uh-huh. Para una profecía maravillosa. Y que el libro que tenemos escrito de esta historia no está tan novelado. No es como los otros libros, sino que está nada más... es una especie de boceto de la historia de los Targaryen. Claro. Entonces eso también da más libertad al guión, ¿no? Claro, entonces, claro. Los guionistas ahí tuvieron que hacer mucho... Pues no sé si... adaptación. No sé si tener que hacer, pero okay, sí tienes más libertad de movimiento, ¿no? Ya sabes a dónde tienes que llegar, nada más. Ojalá lo hayan abordado así, Erra, como con la libertad y no el tener que, justo, porque creo que esa es la diferencia entre hacer una gran serie y algo extraño, ¿no? Pero bueno, no sé. Quiero también retomar algo que comentó Ezra. Dice, a ver, este primer capítulo está lleno de detallitos que nos gustan a los fanáticos de Game of Thrones. Y eso me hace preguntarte, Juac, ¿qué son esos detallitos? ¿Por qué nos ha cautivado tanto Game of Thrones? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que así que tú dices, o sea, estos son los detalles? Bueno, la serie original, los libros originales tienen muchas cosas que sueñan los lobos con árboles parlantes.
tiene un trasfondo mitológico muy importante. Fíjate que George Martin hace más o menos lo mismo que hace Neil Gaiman y lo mismo que hace Tolkien. Está escrito muy en la tradición de las novelas fantásticas, en donde mezcla la mitología, la historia y pues la fantasía para los mitos, para crear nuevos mitos. Y creo que lo hace de una manera magistral. Si ustedes han leído los libros, tiene muchísimos aciertos. En particular las voces de sus personajes. De repente está escrito con un punto de vista que es la tercera persona limitada. Entonces, a diferencia de una serie de televisión, el libro vive adentro de la cabeza de sus personajes. Incluso los capítulos se llaman como el personaje. Arya 3, Cersei 2, Bran 1, ese tipo de cosas. Tiene muchas cosas. Qué padre. Sí, muchas, porque además puedes ver exactamente cuáles son sus opiniones, sus gustos, lo que odia, sus planes. Una personalidad enorme, ¿no? Y te mete en la cabeza de ese personaje y dices, sí, así es como Circe piensa. O sea, no me queda la menor duda. Es ese tipo de persona. Tiene otros aciertos muy grandes. De repente es alta literatura. Unas imágenes bellísimas, unos escenarios increíbles, frases. Tú mencionaste una muy buena. Logra además, digamos, provocar cierto suspenso. Tiene eso también su literatura. Y por supuesto, esta cosa de fantasía épica. Empieza como baja fantasía, pero tiene estas cosas que hacen las leyendas. La guerra entre los hombres se vuelve la guerra entre los dioses. Y esa dosis de magia te la va soltando tan poco a poco, tan a cuentagotas, que es exquisita, ¿no? Que vas empezando a crear, como bien dice el invitado, una perspectiva de algo épico y gigantesco. Después, hay un fandom muy grande, hecho de un montón de teorías y de fanfiction, que algunas son buenísimas, otras cuantas desmenuzan los símbolos mitológicos que usa, por ejemplo, entre Garth Greenhand y su hermano, el rey gris del océano. Viene de Caín y Abel, que además es una de las historias más antiguas que se han contado nunca. Tiene leyenda artúrica dentro de esto, cantares de gesta, poemas, juglares. Es un mundo muy completo. Maravilloso. Y tiene muchísimas capas. Los libros son increíbles. Ahora, como bien dice Ezra, este libro está más bien contado en forma de crónica. Es mucho menos, tiene menos capas. El nuevo, en el que está basada la nueva serie. El nuevo ¿verdad? libro se llama Sangre y Fuego. Que es Fuego y Sangre. Ajá, ¿no? Sangre y Fuego. Sangre y Fuego. Ajá. Que es el lema de la casa Targaryen, ¿no? Claro. Así es, y cuenta la historia de los Targaryen desde el desembarco de Aegon hasta la rebelión de Robert. Más o menos como a la mitad, los capítulos cambian de nombre y se llaman La muerte de los dragones, o más poéticamente dicho, La danza de los dragones. Y cuenta esta historia, que es una guerra civil entre dos facciones de la familia Targaryen por la sucesión del trono de hierro. Estos libros están contados, la parte que tiene estas capas es que está contado más o menos por dos cronistas, el septón Eustace y el bufón Mushroom. Eustace es muy sobrio en sus crónicas, dice más o menos lo que es y tiende a irse con la versión más positiva de los hechos, mientras que Mushroom, Hongo, es un bufón de la corte, un enano al que le decían hongo porque aparentemente su miembro viril era muy grande y se metía entre las sábanas de la nobleza. Santa madre. Entonces todas sus crónicas son entre teoría de la conspiración y chisme de alcoba. Te habla de las preferencias sexuales de los personajes, de que en realidad el chisme es que este puso a ese para matar a ese y después lo mató él mismo, o cosas así. O sea, es Gossip Girl, pero del mundillo de George R. Martin. ¿Quieres decir algo, Erra? No, o sea, que tiene unos guiños a Tyrion, digamos, en cuanto a lo que representan los enanos, pero también al rumoreo que siempre existe, ¿no? A este chisme que le da mucha vida y trasfondo a lo que acontece, ¿no? Chisme o leyenda, a final de cuentas. Así es, de acuerdo. Si eres lo suficientemente adinerado para que el chisme se vuelva leyenda. No sé si adinerado o buen contador de historias. Exacto, buen relatador. Fíjate, Joac, tú decías dos cosas que quiero retomar, son muy importantes. La primera es, creo que eso que de la dosis de magia
yo coincido totalmente. Justo antes de entrar a la cabina, al podcast, platicábamos con Valeria de Tribu Política, podcast hermano, de lo maravilloso que fue la primera vez que se encuentran con la magia, que uno de ellos dice, "For the Lord of Light", y ¡fua!, ¿no? Se enciende la espada. Es decir, cuando acontece algo así, ya había habido muchos capítulos y era como la primera vez que te aventaban la magia de forma tan severa y fue maravilloso, ¿no? Fue así como, no sé qué está pasando, ¿no? Eso creo que lo hace de forma maravillosa porque la magia está ahí, está viviendo, pero no se trata de ella misma, es un complemento a las grandes historias. Y lo otro que también quería remarcar y que quiero, de hecho, comparar con una serie hermana, es la personalidad y profundidad de sus personajes, ¿no? Eso que decías de, claro, eso es algo que haría Cersei, ¿no? Quiero recordar una parte de Los Soprano, que está Tony Soprano platicando con su psicóloga, y su psicóloga le dice, Tony, lo que acabas de ver en tu hijo es que descubrió el existencialismo, ¿no? Y Tony voltea y le dice, maldito internet. O sea, eso es algo tan superficial, pero tan profundo en sí mismo, porque te das cuenta que solo alguien que conoce profundamente a sus personajes podría tener un actuar y un diálogo de esa manera, ¿no? Y que Game of Thrones a lo mejor no tiene diálogos así de superficiales, pero tiene diálogos así de certeros y profundos, ¿no? Y de eso está repleta. Entonces, quiero con este contexto pasar a una siguiente pregunta para Ezra. ¿Cómo es que se logra, Ezra, que esto que el libro y que George R.R. Martin maneja tan bien y que logra desenvolver también en novelas se lleva de forma tan afortunada a la televisión? Porque la verdad es que, miren, sí el final está en debate, sí las últimas 2 temporadas, bla, 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 pero las primeras, por lo menos 4, son maravillosas, o sea, maravillosas. ¿Cómo se logra hacer algo así? Bueno, yo creo que yo no tendría por qué contestar eso, lo tendría que contestar la gente de HBO, ¿no? Sí, pero ¿cuál es más, tu perspectiva? ellos todavía no descubren cómo lo hicieron al día de hoy. Mira, yo estaba pensando, ahorita que escuchaba todo este análisis profundo del universo de Game of Thrones, estaba pensando, no es solamente la fantasía, no es... sino que también es un western, ¿no? Que al final son estos que siempre nos han terminado ganando. Star Wars lo es hasta cierto punto. Okay. Creo que Game of Thrones vuelve a esa tradición norteamericana del western que se perdió en la idea del vaquero, pero que en la lógica de los enormes planos de el nómade que va caminando y venciendo a sus enemigos en medio de una guerra civil, con esta dinámica del héroe, eso lo tiene. Entonces nos fue enamorando a todos a partir de estos grandes personajes, ¿no? Porque tenías a tu personaje honorable y perfecto como Ned Stark, tienes a un personaje inteligentísimo pero con muchos problemas como puede ser Tyrion, puedes tener a tu villana terrible como es Cersei, pero que además ama demasiado a sus hijos, y todos se terminan convirtiendo en estos personajes no solamente muy bien hechos, sino muy bien adoptados por el público, y llevarlo a la pantalla chica, y que después llegó al streaming, porque creo que también hay que decirlo eso, cuando empieza Game of Thrones, el streaming todavía no estaba tan Game of Thrones como serie, el streaming todavía no era tan famoso ni tan popular. Es más, cuando estábamos viendo cómo terminaba Game of Thrones en 2019, teníamos muchísimos problemas, llevábamos 2 o 3 años con problemas con la plataforma de HBO. Fue marcado porque tiraba siempre la plataforma cuando se estrenaban capítulos, ¿no? Exactamente. Claro. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es como lograron hacer una serie tan interesante, tan atractiva para todos, que aún con el enojo de la gente, veíamos videos de cómo el domingo en la noche en Nueva York, un edificio se iban apagando las luces todos al mismo tiempo, porque era que había empezado la transmisión de esta precuela, ¿no? Creo que eso ya nos está contando algo, ¿no? Claro. De lo entrañable que es por
Sí, por crearte estos mitos, ¿no? Y quiero recordar la parte que decías espero no desviarme de lo de la magia, que yo creo que está presente desde el inicio en la serie original, aunque lo dejan ir hasta mucho tiempo después, claro. Pero que aquí, en esta nueva serie, sí nos lo dejan muy claro desde el inicio. Creo que incluso es muy, muy importante esa parte en donde... No sé si estoy haciendo spoilers, pero ya no importa porque ya habrá pasado mucho tiempo, entonces quienes tenían que verlo ya lo vieron. Sí. El rey Viserys hablando con su hija sobre la sucesión y hablando sobre los dragones en específico. ¿Cuál fue el problema de Valyria, no? El intentar controlar o creer que controlaban la magia de los dragones. Y creo que ahora estamos ante esa puerta, ¿no? A ver cómo va a ser eso, porque en Game of Thrones, en la serie original, no teníamos magia en un inicio, no era para todos, era cosa que no existían. Claro. Y acá el problema es cómo los hombres creen que pueden manejarla. Oh, eso es interesante. Creo que es el enigma interesante ¿Cómo que podremos ver, más allá de la bronca familiar. Claro, y también yo quiero remarcar, creo que hay momentos exactos, momentos perfectos, en los que la tecnología llega a un lugar donde también la narrativa alcanza y esto, ¿no? Y creo que cuando sale Game of Thrones es el momento perfecto. De hecho, recordemos que al principio no era una serie con tantísimo presupuesto. Las primeras guerras de los Stark que van enfrentando antes de la boda sangrienta ni siquiera se veían. Solo se relataban tras bambalinas, ¿no? Ellos iban diciendo, ya voy tomando no sé qué. Y la serie toma tal fuerza, tal relevancia, tal popularidad, que de repente ya vemos una de los que a mí me parece el pináculo de la televisión mundial, que es la Guerra de los Bastardos, ¿no? La pelea de los bastardos me parece maravillosa. Cómo se llega, los personajes que se enfrentan, cómo se enfrentan, y visualmente es maravilloso. O sea, me parece que ese momento de la televisión fue magnífico, ¿no? Aquello que luego también es tan contraproducente como las producciones gringas tan atascadas, llega en el momento perfecto, llega en la circunstancia perfecta, y creo que todas las piezas se embonan para poder ver algo así, ¿no? Que nos lo regala Game of Thrones y que ojalá nos siga regalando obras de esta magnitud para seguir así. ¿O cuál es tu perspectiva respecto a los spin-offs o el futuro que tiene esta obra más allá de esta serie misma, Joaquín? Bueno, el propio George Martin había dicho en alguna entrevista que la historia original daba para 12 temporadas o más, bueno, que él estuvo luchando constantemente para tener por lo menos 10, pero que perdió esa batalla. Como bien dices, tuvo problemas de presupuesto muy importantes. Lo notamos, por ejemplo, en que los wargos, los lobos de los niños Stark, que son un elemento muy importante en la narrativa, iban desapareciendo. Claro. Porque el presupuesto no alcanzaba para hacer lobos de CGI claro, en cada episodio. Lobos o dragones. Lobos o dragones. Ajá. También vemos que no hay caballos. Los caballos son raros en una historia de caballería, claro, lo cual pues habla de grandes problemas de presupuesto. Por ejemplo, en esta serie, lo primero que vemos es una justa de caballería, y no nada más una justa caballería en la que cada quien tiene su caballo y tiene que correr a toda velocidad cargado pues de lanzas y de armaduras, sino que además hay por ahí un accidente muy aparatoso que seguramente costó mucho dinero. La danza de los dragones es principalmente una guerra entre dragones. No vamos a ver 1, 2 o 3, vamos a ver más de 10 dragones peleando entre sí. Hay por ahí, si leíste el libro, hay por ahí unas escenas que pues van a ser difíciles de animar y de coordinar. Pero entonces yo creo que sube el presupuesto y además generó tanta expectativa que yo creo que supera a la decepción de los últimos episodios de la serie. Van a ser una serie de secuelas sobre la historia de Jon Snow. No sé exactamente qué vayan a presentar ahí. Hicieron un piloto sobre la larga noche 1000 años antes de la serie original. Nunca le enseñaron el piloto a George Martin. Me parece que nunca se va a hacer la serie y él dice, si quisieras hacer una precuela de Los Soprano, haz de cuenta que estás filmando a los etruscos. Es decir, pasó hace tanto que no tiene nada que ver con la serie original. Por otro lado, van a hacer, me parece que otra historia sobre los 10.000 barcos, que es la migración de Nymeria y los Rhoynar hacia Dorne. Es una historia como la Odisea, en donde van de un lugar a otro siendo expulsados
ya sea por los habitantes o por los males Lovecraftianos que existen dentro del mundo de Hielo y Fuego. Otra historia similar es la de Corlys Velaryon. Es el personaje que hoy es el jefe de la casa de los Valerian en esta nueva serie, y él hizo una travesía en mar, era famoso por eso, básicamente sobre otros libros. Muchos de Lovecraft, como ya mencioné, otros que son de mitología antigua y otros pues que son adaptaciones de otro tipo de libros. Entonces nos van a enseñar mucho del mundo de Planetos, que así se llama el planeta, en esta serie. Están planeando muchas otras series, que también es muy interesante porque para los lectores de los libros, pues nada de esto salió en la serie original, por lo que va a ser muy interesante ver todos estos matices intertextuales que maneja George Martin dentro de su obra. Hay muchos matices intertextuales y muchas obras, sobre todo mitologías prestadas de otras partes, que sean la griega, la vikinga. Dicen que muchos de los arquetipos de sus personajes están basados en la gran cacería, que es una mitología del norte de Europa, etcétera. Pero sobre todo, y es lo que vamos a ver en esta serie, en Nicolás Maquiavelo, el arte de reinar con manipulación a través de la imagen, el engaño o el uso de la fuerza. Incluso está ambientado en una época similar a la de Maquiavelo. Oh, es interesante lo que comentas, Juac. Quiero también remarcar una cosa que a mí me parece muy interesante respecto a estas historias de George R.R. Martin, y es que, a ver, por ahí hemos escuchado el término de inclusión forzada, ¿no? Creo que nadie o de repente la gente ya lo tenía encima, y cuando se dieron cuenta de que era mayormente las protagonistas femeninas eran las más poderosas, las más temerarias, las que mejor planificaban, las que más fuerza tenían. Y yo creo que George R. Martin lo hace de forma espléndida, ¿no? Esto es algo que a mí me parece interesante resaltar, a mí, como este perfil femenino genuino, de empoderamiento, de distinción, ¿no? Cersei es una forma de poder femenino. Bueno, la reina de los dragones, ¿no? Es creo que un referente brutal de cómo ir adquiriendo poder. Y yo creo que la historia de George R.R. Martin es también innovadora en un contexto antiguo y medieval, y creo que es la mejor forma de escribir nuevas historias o con perfiles distintos. Creo que George Martin es un gran perfil. A través de esto que planteo, quiero preguntarle a Ezra, ¿cómo ves Game of Thrones o el mundo de Game of Thrones más allá de George R.R. Martin? O sea, ¿crees que haya lugar para una franquicia que empiece a tomar forma por sí sola, se transforma en una Star Wars? ¿O crees que sin él pierde todo sentido? Bueno, obviamente sin él pierde todo sentido, porque ese universo, como nos hemos dado cuenta, ¿no? Y como nos demostró el mal final de la serie original, sí depende mucho de él, ¿no? Claro. Pero estamos ante el reto de ver si esto puede continuar. La misma historia que vemos con esta serie, yo creo que no va a dar para más de una temporada, ¿no? Creo que va a ser una miniserie, si se puede decir así, a los 10 capítulos que vaya a tener, a los 8 capítulos que vaya a tener, porque no te da para tanto, al menos esta parte pequeña, e intentar extenderlo sería un error, yo creo. Pero pues vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que ya tiene escrito Martin, lo que ya conocemos, creo que da para mucho material, para crear muchas cosas en televisión, pero vamos a ver cómo lo hacen con esto, ¿no? Empezaron con un gran primer capítulo, al que se ve que ya le metieron muy buen presupuesto, entonces, ¿se va a sostener? ¿Se va a sostener el guión? ¿Va a aguantar la historia? ¿Cuántas críticas va a haber? ¿Recuperaremos a los fanáticos? ¿Tendrá final digno? ¿Nos regresarán a Westeros o Ajá. vamos a quedarnos esperando otras series, no? Claro, a ver, nos están perfilando para esta serie de Jon Snow también, ¿no? Para reavivar la llama, y que Jon Snow fue un gran emblema de Game of Thrones. De hecho, Kit Harington, él decía, como dato curioso, que se le hacía insoportable, le daba mucho miedo lo que iba a pasar
porque literalmente su vida dependía de lo que siguiera en el siguiente capítulo. Y si su personaje tomaba una mala decisión, él la sufría. Decía, los fanáticos me acosan, me dicen... O sea, imagínense nada más, ¿no? Sigo con los datos curiosos. También es una de las series más exitosas en Spotify, porque las listas de reproducción que se hacían en base a Game of Thrones alcanzaron hasta 400 millones de reproducciones, más o menos. Otro dato curioso es que en enero de 2015, HBO decidió llevar Game of Thrones a las pantallas de IMAX. Entonces fue la primer serie de televisión que fue exhibida en este formato. Creo que Game of Thrones ha sido tan importante que ha sido la primera en ser varias cosas, o sea, ha incursionado en mundos distintos. Otra cosa bien importante es que Game of Thrones, al igual que Avengers, filmaron varios finales para que no se spoileara lo que iba a ocurrir. O sea, fíjense qué interesante, porque a pesar de que ya estaba escrito en los libros, pues no se había llegado al final. Más bien, a pesar de que ya había libros escritos, el final todavía nadie lo conocía. Entonces, este era muy importante. Ahora, George R.R. Martin he visto por ahí que se supone que anda diciendo que a lo mejor él cambia el final en los libros, no lo sé. Y una cosa curiosa también, una última para los fanáticos de Harry Potter, es que comparten 14 actores en común. O sea, y importantes perfiles, Game of Thrones los tiene y Harry Potter también los tiene. Entonces es un mundo ahí que se comparte, ¿no? Querramos o no, seguramente nos encontraremos ahí a varios de nuestros actores favoritos. Yo sí reconocí a varios. Y bueno, dicho esto, quisiera pasar a los aspectos finales, una conclusión amplia y tendida, Joaquín. Dime qué opinas de este mundo de Game of Thrones. Dime qué sigue, qué te deja, qué es lo que tú concluyes de esta importante historia que ha permeado en la sociedad de una forma importante, ¿eh? O sea, todo el mundo platicamos de él. Wow, me la dejas un poco difícil. Vamos a ver. Es un gran libro. Me parece que parte del éxito es que George Martin tiene experiencia como escritor para la televisión, y escribir novelas literarias y escribir para la televisión requiere de un repertorio de talentos un tanto diferentes. George Martin logró conjugarlos y se vuelve evidente cuando ves, digamos, el pacing de su narrativa, la intensidad de los suspensos, como ya mencioné, y la definición de sus personajes, también asociados a temas que son muy fácilmente identificables, ya sea por animal o por color. Toda esta técnica no demerita en su estilo en absoluto, al revés, trabaja en su favor. Nos encanta identificar cómo son los leones, cómo son los lobos, cómo se comportan de la misma forma, incluso en sus técnicas de batalla. Y como ya mencioné, tiene muchos elementos intertextuales, toma prestado de muchas mitologías. Vamos a ver, por ejemplo, el nombre de Circe. Circe es un personaje de la Odisea, la bruja Circe del mar. Cuando Odiseo llega, ella lo encanta con miles de regalos y de riquezas. Sin embargo, ella sabe en el fondo de su corazón que Odiseo siempre está pensando en su esposa, que es la reina que dejó en Ítaca. Circe es la casa chica. Y esto mismo le pasa a este personaje. Cuando me dicen, por ejemplo, que tiene un gran amor por sus hijos y se preocupa por ellos, sí, pero en realidad Circe tiene el problema de la tragedia griega. Ella conoce cuál es su destino y su final, escrito por los dioses, y ella está tratando de evitar ese destino. En algún momento, cuando era niña, fue a visitar a una bruja que le llamaban Magi, la bruja, o Maegi, como le dice su maestre, y ella le dijo que ella tendría 3 hijos y el rey tendría más de 20, que sus 3 hijos morirían antes que ella, y que finalmente ella moriría en las manos de su hermano. Y si te das cuenta, todo lo que hace Circe desde el principio de la novela tiene que ver con esa profecía. La primera escena en la que la vemos en la visita a Winterfell, y ella le quiere decir a su marido, el rey, que se vayan a sus aposentos, y el rey la calla de un grito y le dice: tengo que verla a ella, y se baja a ver la tumba de la otra, de Lyanna Stark, y se queda ella muy amargada. Entonces, desde el nombre juega con esta imagen, con este mito antiquísimo. Entonces, no nada más es eso, sino que también es
pues esta idea maquiavélica en donde nosotros vimos desde el principio, desde el primer episodio de la serie, cómo se comete una enorme injusticia y a todos nos gusta tener algún tipo de clausura. Cuando hay una injusticia sentimos que hay algo que debe ser resarcido y nos vamos a quedar ahí hasta que ver que la justicia vuelva a ser instaurada. También es un problema de legitimidad, y tú lo decías en la primera frase del podcast. La legitimidad, sobre todo para Ernesto Bobbio, es una cuestión, como tú bien dices, de imagen. Se trata de creencia. Y hay 3 tipos de legitimidad que dice Weber, pero no nos metamos en eso. Cuando se habla de legitimidad, aparece el concepto de orden. Y cuando ese orden no se sigue, es decir, por ejemplo, cuando los Lannister usurpan el trono, entonces esa legitimidad está lastimada. Queremos ver que vuelva a su cauce. Pero ¿cuál es su cauce? ¿Es Daenerys? ¿Es Jon Snow? ¿Qué pasa cuando hay dos reclamos legítimos que están enfrentados? Y de eso se trata esta nueva serie. Cuando estamos tratando de ver, y ojalá y lo logre la serie, ver que quizá los 2 reclamos tienen algún tipo de peso y quizá los 2 tienen la razón o tal vez ninguno. También tengo que adelantar, todos estos grandes personajes que vimos en el piloto, pues no se encariñen con ninguno porque sabemos con qué tipo de escritor estamos tratando. Es una gran advertencia, Juac. Es una gran conclusión acompañada de, oigan, de una vez les digo que mejor mira, hasta nos enseña al desapego, fíjate, qué gran obra. Ahora, quisiera escucharte a ti, Erra, una conclusión de este gran mundo. Bueno, de inicio vimos morir a 2 personajes, ¿no? Primer capítulo, 2 muertes. A ver, estábamos diciendo de esa imagen que se hizo popular de cómo a las 10 de la noche en Nueva York un montón de ventanas se apagaron. Creo que, si no me equivoco, más de 10 millones de personas siguieron legalmente el estreno de esta serie. Creo que hay muchísima expectativa. Creo que es el reto de ver si el universo de Game of Thrones se puede alejar de Game of Thrones para convertirse en otras cosas, para crear otras historias más allá de la original, y que creo que sí nos lleva a esta dinámica de la justicia, de la sucesión, pero también en un mundo muy, muy revuelto, en una familia que sabemos que es muy complicada como la de los Targaryen. Si algo hemos sabido, y que lo dice, no me acuerdo si es el maestro Paisel en la serie original, no hay nada más peligroso para un Targaryen que otro Targaryen, ¿no? Y eso es lo que vemos acá. Vemos un montón, y vemos un montón de dragones. Entonces vamos a tener una serie que nos va a dar lo que más nos gustó en las últimas temporadas de Game of Thrones. Muchas batallas, muchos guiños hacia lo que va a ser después el universo, la historia de Daenerys, que pues nos va a dar, otra vez, va a aprovecharse de nuestra nostalgia, de nuestro corazoncito, de las partes que más nos gustaron de aquella serie, y llevarnos a darle una nueva oportunidad a algo que podría crearse, como tú dices, una franquicia. El primer capítulo a mí me parece que estuvo muy bien, muy bien. Me gustó mucho Matt Smith como Daemon Targaryen. Tengo que decirlo, porque sí me parece que nos da esa imagen de maldad cuando al mismo tiempo tiene algo muy humano. Ya empezó a hacer personajes muy interesantes. Creo que podemos esperar volver, si todo es bueno, a esa dinámica de llegar a los domingos y uno despedirse de la comida o cena familiar que tenía o de amigos para decir, me tengo que ir a ver Game of Thrones, ¿no? Que sí. No es Game of Thrones. A ver, pero lo importante es, vamos a ver, va a poder despegarse y convertirse en el sucesor de eso. A final de cuentas, como la misma historia de la serie, es una guerra de sucesión. Es una guerra de sucesión también entre las plataformas del streaming. Claro, entonces yo creo que HBO sí va a luchar demasiado porque esto salga bien. Claro, yo también creo que quieren recuperar el honor, ¿no? Quieren recuperar el honor. Yo quiero como remarcar 3 cosas. Yo de verdad veo que las obras de este hombre están hechas con cariño, con amor. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Porque esto puede ser totalmente vago, subjetivo. Me refiero a
los personajes se toman el tiempo, están escritos a detalle, el mundo es un contexto bien claro y esto no se puede hacer más que con paciencia y cariño de lo que estás ejecutando y se ve, se refleja. Además de esto, nos da un mundo mágico en el que muchos geeks soñamos durante años, ¿no? Que por fin alguien tan geek como nosotros, maestro de la escritura, genio de la narrativa, lo ejecuta y nos encontramos con él. Y por último, refleja la vida, ¿no? A mí Game of Thrones, los personajes reflejan la vida, la política, de verdad. O sea, y te puedes encontrar en ellos de forma muy superficial o en contextos muy profundos. Yo me acuerdo haber visto las primeras temporadas y pensar, güey, esto de verdad lo viví o esto se vive en el país, ¿no? Y me parece que desde lo superficial hasta lo profundo, Game of Thrones no solo nos habla, sino nos representa. Y eso creo que siempre será bello porque la vida puede ser bonita pero también traicionera. Y Game of Thrones nos lo muestra y lo sufrimos y lo vivimos también con ellos y eso me parece maravilloso. Gracias por haber llegado en este momento y gracias también por llegar de nuevo con todo a los canales de televisión y las plataformas de streaming. Ojalá nos tenga así, Ezra, sea nuestra gran excusa de fin de semana para volver a fallar a esa fiesta que no queríamos ir. Oye, por cierto, sí tienes que ir a la que te... Bueno, muchas gracias, Ezra, por habernos acompañado, por tomarte el tiempo. La neta, tus aportaciones se me hacen bien chidas. Gracias, Ezra, por haber estado. Gracias, Joaquín. La neta es que le das un chorro de profundidad con tus análisis. Nos das siempre nuevas perspectivas. Gracias, Joaco. Muchas gracias. Gracias, Héctor, en los controles, que siempre te la estás rifando. Y bueno, gracias, Javier, en producción general. Y gracias, Luisa, por la dirección general de Audiocentro. Esto fue Wanna Geeks y nos escuchamos hasta la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.